La mayoría de la gente pasa la vida intentando acomodar la realidad. Cambian pensamientos, ajustan emociones, repiten ideas, como si el mundo respondiera al esfuerzo interno. Pero casi nadie se detiene a observar desde dónde nace ese impulso. Se esfuerzan porque sienten que algo falta. Y ese sentir, aunque no lo nombren, es lo que está operando. Con el tiempo, uno empieza a notar que esto no funciona como un sistema de premios, sino más bien como un juego. No un juego superficial, sino un entorno donde la percepción pesa más que la acción. La mente no crea la realidad, la interpreta. Es una especie de interfaz que traduce lo que hay, pero que cree tener control sobre ello. Por eso, cuando más intentas manifestar algo, más parece escaparse. No es mala suerte, ni un castigo del sistema. Es coherencia. La simulación refleja el punto desde el cual estás mirando, y cada intento de forzar un resultado solo reafirma ese punto de partida. La pregunta entonces deja de ser cómo manifestar y empieza a volverse más incómoda. ¿Quién es el que está intentando hacerlo? Porque tal vez el problema no esté en la técnica, sino en haber olvidado desde dónde se está jugando esta partida. La mayoría de la gente cree que manifestar es una decisión consciente. Que en algún punto uno se levanta un día y dice, voy a manifestar esto, como si fuera un acto claro, voluntario, casi estratégico. Pero si uno observa con un poco más de honestidad, se da cuenta de que ese impulso aparece antes de decidir nada. Nadie empieza a manifestar desde la calma. El deseo siempre llega después de una incomodidad. Algo no encaja, algo falta, algo no se siente completo, y recién ahí aparece la idea de cambiar la realidad. No como creación, sino como reacción. Y eso ya cambia mucho más de lo que parece. Porque cuando el movimiento nace como respuesta automática, ya no estás jugando desde el centro, estás reaccionando desde el personaje. Y la mayoría no lo nota. Creen que están eligiendo cuando en realidad están compensando. Compensando una sensación interna que no miraron. Por eso tanta gente vive corrigiéndose por dentro. Ajustan pensamientos, vigilan emociones, observan si están bien o mal internamente, como si la realidad fuera un espejo literal de su esfuerzo mental. Pero ese estado de corrección permanente no nace de la claridad, nace del miedo a que algo no ocurra. Y ese miedo, aunque se disfrace de intención positiva, sigue siendo el punto desde el cual se mira el mundo. No importa cuántas veces se repita una afirmación si el cuerpo sigue sintiendo carencia. El sistema no escucha las palabras, responde al estado. Y el estado no se cambia a fuerza de repetir ideas. Se sostiene solo cuando algo deja de empujar. Aquí suele aparecer una confusión muy común. La gente piensa que si no manifiesta es porque no lo está haciendo bien. Entonces busca otra técnica, otro enfoque, otro discurso. Cambian de método como quien cambia de idioma, creyendo que el problema estaba en la forma. Pero el problema no está en la forma, está en el lugar desde el cual surge el intento. Mientras el impulso de cambiar la realidad siga naciendo de la misma incomodidad, el resultado va a repetirse, aunque la técnica sea distinta. Porque el movimiento es el mismo, solo cambia la narrativa que lo justifica. Y eso no se suele ver, porque la mente es muy buena explicando, pero muy mala observando desde dónde actúa. Con el tiempo, si uno presta atención, empieza a notar que esto no funciona como un sistema de premios. No es haz esto y obtén aquello. No hay una relación directa entre mérito y resultado. Hay gente que hace todo bien, y aún así nada se acomoda. Y hay gente que no hace nada en particular y las cosas simplemente ocurren. Esto suele generar enojo o frustración, porque rompe la lógica con la que nos enseñaron a entender la vida. Pero tal vez el error está en seguir insistiendo con esa lógica. Tal vez esto no está diseñado para responder al esfuerzo, sino a algo más sutil, algo que no se fuerza. Ahí empieza a aparecer, casi sin querer, la idea de que esto se parece más a un juego que a un sistema moral. No un juego superficial, sino un entorno con coherencia interna. En un juego no ganas por querer ganar. Ganas cuando entiendes desde dónde se juega. Y muchas veces, cuanto más te esfuerzas, más evidente se vuelve que estás parado en el lugar equivocado del tablero. No porque seas incapaz, sino porque estás mirando desde el mismo punto que generó el problema. Y desde ahí, cualquier movimiento refuerza la misma dinámica. La mente suele resistirse mucho a esto, porque la mente necesita sentir que controla, necesita creer que puede intervenir, corregir, dirigir. Pero si se la observa con atención, la mente no crea nada.
traduce, interpreta lo que ocurre y arma una historia para hacerlo comprensible. Funciona como una interfaz, una muy sofisticada, pero interfaz al fin. No escribe el código, lo lee y lo ordena para que tenga sentido. El problema aparece cuando la interfaz cree que es el sistema, cuando la interpretación se confunde con la causa, y ahí empieza la lucha. Porque la mente intenta modificar la realidad desde el mismo lugar desde el que solo puede interpretarla. Por eso cuando alguien intenta manifestar algo desde la cabeza, lo que en realidad está haciendo es pedirle a la interfaz que cambie el código que la ejecuta. Y eso no suele terminar bien. No porque sea imposible, sino porque el pedido ya está mal planteado. Es como intentar cambiar una imagen moviendo el reflejo en la pantalla. El reflejo se mueve, sí, pero la fuente sigue siendo la misma. Y tarde o temprano, la imagen vuelve a acomodarse según su origen. Esto explica algo que muchos han sentido, pero pocos se detienen a mirar. Cuando más se desea algo, más lejos parece estar. No porque el sistema castigue el deseo, sino porque el deseo revela el punto desde el cual se está mirando. La simulación no responde al anhelo, responde a la coherencia. Y la coherencia no es moral, es estructural. Refleja exactamente el estado desde el cual se interactúa con el momento. No hay juicio ahí, no hay intención de enseñar una lección, solo hay consistencia. Aquí suele aparecer otra trampa. Al escuchar esto, la mente intenta apropiarse de la idea, quiere usarla, convertirla en una nueva estrategia. Entonces no debo esforzarme. Entonces tengo que soltar. Entonces tengo que observar. Y sin darse cuenta vuelve a hacer lo mismo. Intenta usar el concepto para lograr un resultado. Cambia el disfraz, pero no el movimiento. El intento sigue ahí, solo que ahora se llama de otra forma. Y mientras eso no se vea, el juego sigue exactamente igual. Tal vez por eso esta primera parte no necesita cerrar nada, porque en cuanto algo se cierra, la mente se agarra. Y acá no se trata de agarrar una idea nueva, sino de empezar a notar algo que ya estaba ocurriendo. El esfuerzo por manifestar no es el problema. El problema es no ver desde dónde nace ese esfuerzo. Y mientras eso siga invisible, cualquier intento de cambio va a reforzar la misma dinámica, no porque esté mal, sino porque es coherente. En algún punto, sin hacer nada especial, empieza a surgir una pregunta distinta. Ya no es cómo hago para manifestar, ni siquiera cómo dejo de esforzarme. Es algo más incómodo, algo que no se responde rápido, algo que no tiene técnica asociada. Empieza a aparecer la duda sobre quién es el que está intentando cambiar la realidad, desde qué identidad, desde qué historia, desde qué sensación interna. Y esa pregunta no se resuelve en esta parte, no se responde ahora, solo queda abierta, porque cuando una pregunta se sostiene sin respuesta inmediata, algo empieza a moverse sin esfuerzo, y ahí, sin decirlo todavía, el juego empieza a mostrarse. En algún momento, cuando uno empieza a observar con un poco más de honestidad, se da cuenta de que la mente siempre llega después. Cree que decide, pero en realidad comenta, opina sobre algo que ya ocurrió internamente. La sensación aparece primero, el impulso se activa, el cuerpo responde, y recién después la mente arma una historia para explicarlo. Pero como esa historia es coherente y suena lógica, se le da autoridad, se asume que fue la causa, cuando solo fue la traducción, y desde ahí se intenta cambiar la realidad, sin notar que el movimiento ya estaba definido antes de pensarlo. Por eso la mente es tan útil y tan limitada al mismo tiempo. Sirve para orientarse, para narrar, para ordenar la experiencia, pero no para dirigir el juego. Es como un panel de control que muestra información en tiempo real, pero que no tiene acceso al código fuente. El problema aparece cuando se confunde el panel con el sistema. Cuando se cree que ajustando lo que se ve en la pantalla, el funcionamiento interno va a modificarse. Y entonces se entra en un bucle. Pensar mejor, sentir mejor, decir las palabras correctas, sostener la imagen correcta. Todo eso ocurre en el mismo nivel. Todo eso sigue siendo interfaz. La mayoría de la gente vive ahí sin darse cuenta. No porque sea ingenua, sino porque es funcional. La mente está diseñada para hacernos sentir que tenemos control. Y mientras la realidad responde de forma más o menos estable, nadie cuestiona ese supuesto. Pero cuando algo se repite, cuando un patrón vuelve una y otra vez, cuando el esfuerzo no produce el resultado esperado, ahí empieza la fricción.
Y esa fricción es interesante porque es uno de los pocos momentos en los que la mente deja de ser suficiente. Ya no alcanza con entender. Algo no encaja del todo, aunque la explicación sea correcta. Es en ese punto donde muchas personas intensifican el control. Creen que no fue suficiente, que faltó enfoque, que se distrajeron, que no sostuvieron bien la intención y sin notarlo refuerzan la misma dinámica. Más vigilancia, más corrección, más tensión interna, como si el sistema respondiera al nivel de insistencia. Pero el sistema no escucha insistencia, escucha coherencia. Y la coherencia no se negocia, simplemente refleja. Cuando uno observa esto con más calma, empieza a notar que la realidad no se mueve al ritmo de la mente, se mueve al ritmo del estado interno. Y el estado interno no cambia porque uno lo ordene, cambia cuando algo deja de empujar. Por eso es tan común ver personas que dicen haber soltado, pero siguen tensas. Siguen esperando, siguen midiendo, siguen comparando el ahora con lo que debería estar ocurriendo. Y ese gesto, aunque sea sutil, sigue siendo el mismo movimiento. El personaje sigue intentando dirigir la partida. Aquí aparece algo que suele incomodar mucho, la idea de que tal vez no somos tan protagonistas como creemos, que tal vez no estamos creando la realidad, sino participando en ella desde un rol que no vemos del todo. Esto no significa que no haya responsabilidad, significa que la responsabilidad no está donde creemos, no está en controlar el resultado, sino en ver desde dónde estamos mirando. Y eso no se logra con una decisión mental, no es entonces ahora voy a observar, porque ese ya es la mente queriendo intervenir otra vez. Lo curioso es que cuando uno deja de intentar intervenir por un momento, sin técnica, sin método, sin expectativa, algo se afloja. No necesariamente cambia la situación externa, pero cambia la relación con ella. Y ese cambio no se puede forzar. Aparece cuando la lucha se agota, cuando ya no hay energía para sostener el control. Muchas veces llega después de intentar todo, después de cansarse de manifestar, de visualizar, de repetir, no como logro, sino como desgaste. Y ese desgaste, aunque no suene atractivo, suele ser más honesto que cualquier afirmación positiva. En ese punto empieza a verse algo interesante, que el sistema no está pidiendo esfuerzo, está pidiendo presencia, pero presencia no como concepto bonito, sino como ausencia de interferencia, estar en el momento sin intentar moverlo, sin interpretarlo demasiado rápido, sin usarlo como medio para llegar a otro lugar, y eso va completamente en contra de cómo fuimos entrenados. Nos enseñaron a usar cada instante como escalón, a vivir siempre hacia adelante, a justificar el ahora en función de lo que viene después. Pero el juego no funciona así. El tablero no se despliega en el futuro, se despliega en lo que está ocurriendo mientras se intenta llegar a otra cosa, ¿no? Por eso la mente se desespera cuando escucha que no hay que hacer nada. Lo traduce como pasividad, como resignación, como pérdida de control. Pero no se trata de no hacer nada externamente. Se trata de no interferir internamente, de no empujar el momento hacia una forma distinta de la que ya tiene. Y eso no se aprende leyendo ni escuchando, se nota cuando ocurre. Es una diferencia muy sutil, pero una vez que se ve, no se puede desver. La simulación, si se la puede llamar así, no responde a órdenes. No ejecuta deseos, responde a estados, y el estado no es una emoción aislada ni un pensamiento puntual, es la forma en la que uno habita el momento, la forma en la que se está presente o ausente, y mientras la atención esté puesta en lo que falta, el sistema refleja falta, no como castigo, sino como espejo, sin intención, sin juicio, solo coherencia. Esto suele generar una sensación extraña, porque al principio parece que se está perdiendo terreno, que se está renunciando a algo, que se deja de luchar por lo que se quiere, pero en realidad lo que se empieza a perder es la necesidad de controlar, y esa necesidad estaba agotando mucha más energía de la que se creía. No se pierde poder, se pierde ruido, y el ruido era lo que impedía ver cómo se estaba jugando realmente. La mente intenta recuperar el control incluso aquí, quiere convertir esto en una nueva regla. Entonces si estoy presente pasa tal cosa. Pero el juego no funciona con reglas que se puedan aplicar así. En cuanto se intenta usar la presencia para obtener algo, deja de ser presencia, vuelve a ser estrategia.
y la estrategia pertenece al mismo nivel que ya se mostró insuficiente. Por eso este entendimiento no se puede usar, no se puede capitalizar, no se puede convertir en método, solo se puede ver. Y ver no es hacer. En algún punto, sin anunciarse, empieza a surgir una pregunta distinta. No sobre la realidad, sino sobre uno mismo. No sobre el resultado, sino sobre la identidad que está intentando alcanzarlo. ¿Quién es el que quiere manifestar? ¿Quién es el que siente que falta algo? ¿Quién es el que vive corrigiéndose por dentro? Y esa pregunta no pide respuesta inmediata. De hecho, cualquier respuesta rápida suele ser falsa. Porque viene de la misma mente que ya estaba intentando dirigir el juego. Lo único que cambia aquí es el foco. Deja de estar afuera y empieza a moverse hacia adentro, pero no como introspección psicológica, sino como observación directa, sin análisis, sin juicio, sin narrativa. Y eso no se puede sostener todo el tiempo, tampoco hace falta. Basta con que ocurra lo suficiente como para que algo se reacomode. No la realidad, sino la forma de estar en ella. Y cuando eso ocurre, aunque sea por momentos, el juego empieza a sentirse distinto. No porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de sentirse personal. Los eventos siguen ocurriendo, los desafíos siguen apareciendo, pero ya no se viven como pruebas que hay que superar para merecer algo. Se viven como parte de una coherencia más amplia, y esa coherencia no necesita ser entendida, solo habitada. Ahí, sin nombrarlo todavía, el observador empieza a asomar, no como figura mística, ni como entidad especial, sino como aquello que siempre estuvo mirando, pero que había quedado cubierto por el ruido del intento constante. Y cuando el observador se hace presente, aunque sea de forma intermitente, el impulso de manifestar pierde fuerza, no porque esté prohibido, sino porque deja de ser necesario. Algo ya no está buscando completarse afuera. Y el juego, sin cambiar de reglas, empieza a sentirse menos pesado. Con el tiempo, cuando ese intento constante de controlar empieza a aflojar, algo curioso ocurre. La realidad no se vuelve mágica, pero deja de sentirse hostil, no porque los eventos cambien de golpe, sino porque ya no se interpretan como obstáculos personales. Antes, cada cosa que no salía como se esperaba se vivía como un error propio, como una señal de que algo no se estaba haciendo bien. Ahora, sin que nadie lo explique, empieza a sentirse más como una secuencia. Como si los hechos no estuvieran ahí para complacerte ni para frustrarte, sino simplemente para mostrarse. Y eso descoloca, porque durante años se creyó que la vida era una especie de examen permanente donde había que acertar la fórmula correcta para avanzar. Esa idea de examen es una de las narrativas más arraigadas. Nos enseñaron a pensar que si algo no funciona es porque falta aprender algo, mejorar algo, corregir algo. Siempre hay un siguiente nivel que alcanzar, siempre hay una versión mejor de uno mismo esperando a ser construida. Pero cuando se observa con más atención, esa lógica se parece demasiado a una carrera que no tiene línea de llegada. En cuanto alcanzás un punto, aparece otro, y otro, y otro. No porque el crecimiento sea infinito, sino porque la mente necesita sostener la sensación de que todavía falta algo. Si no faltara nada, se quedaría sin tarea. Ahí empieza a notarse algo más profundo, que la mente no solo interpreta la realidad, sino que necesita problemas para sentirse viva. Necesita proyectos, objetivos, metas, porque ahí encuentra identidad. Soy el que está trabajando en esto, soy el que está manifestando aquello, soy el que va a lograr tal cosa. Y mientras esa identidad esté activa, el juego se juega desde ahí, desde el personaje que necesita avanzar para sentirse completo. No hay nada malo en eso. Es funcional, pero tiene un costo, el costo de no estar nunca realmente en el momento, porque siempre se está mirando un poco más adelante. Cuando esa dinámica se vuelve visible, aparece una pregunta incómoda. ¿Y si la vida no estuviera diseñada para ser optimizada? ¿Y si no fuera un sistema que responde a mejoras continuas? ¿Y si todo ese esfuerzo por hacerlo mejor fuera parte de una interpretación equivocada del entorno? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas. De hecho, cualquier respuesta clara suele tranquilizar demasiado rápido. Lo que hacen es erosionar la certeza de que hay algo que arreglar. En ese punto, la idea de juego empieza a tomar otro sentido. No como metáfora bonita, sino como descripción funcional. En un juego, el error más común no es perder, sino jugar, creyendo que el objetivo es distinto al real. Hay juegos donde el objetivo no es ganar rápido, ni acumular puntos, ni llegar primero. Hay juegos donde el objetivo es simplemente sostener la atención en el tablero. Y cuando alguien se equivoca de objetivo, todo el esfuerzo va en la dirección incorrecta.
corre, se esfuerza, se frustra, pero no entiende por qué nada termina de funcionar. La realidad empieza a parecerse a eso, no porque haya sido diseñada como un videojuego literal, sino porque responde a principios similares. Coherencia interna, retroalimentación constante, ausencia de moral. El sistema no evalúa si eres bueno o malo, si mereces o no mereces. Simplemente responde a la forma en la que interactúas con él. Y esa interacción no es lo que haces externamente, sino desde dónde lo haces. El mismo acto, hecho desde lugares internos distintos, genera experiencias completamente diferentes. Esto explica por qué dos personas pueden vivir situaciones similares y salir de ellas con sensaciones opuestas. Una se siente víctima, la otra se siente atravesando algo. Una se queda atrapada en la narrativa, la otra la deja pasar. No porque una sea más espiritual o más evolucionada, sino porque están jugando desde lugares distintos del tablero. Y eso no se decide, se revela. Se nota cuando ocurre, no se puede fingir. Aquí suele aparecer resistencia, porque aceptar que esto funciona como un juego implica soltar la idea de justicia tal como la conocemos. Implica aceptar que la vida no está obligada a cumplir expectativas, ni a recompensar esfuerzo, ni a evitar el dolor. Y eso incomoda profundamente, porque durante mucho tiempo se creyó que si se hacía lo correcto, el sistema respondería de la misma manera. Pero el sistema no responde a lo correcto, responde a lo coherente. Y coherente no siempre es cómodo. Cuando esta comprensión empieza a sentarse, la pregunta cambia otra vez. Ya no es qué tengo que hacer, ni siquiera desde dónde estoy haciendo. Empieza a surgir algo más sutil, qué estoy evitando sentir mientras intento cambiar la realidad. Porque el esfuerzo constante suele tener una función muy clara, distraer, mantener la atención ocupada para no quedarse quieto frente a una sensación incómoda. Carencia, vacío, miedo, incertidumbre, no importa el nombre. El movimiento hacia afuera suele ser una forma elegante de huida, y cuando esa huida se detiene, aunque sea por momentos, lo que aparece no es iluminación ni paz inmediata, aparece silencio, un silencio que al principio resulta extraño, incluso incómodo, porque no hay instrucciones claras, no hay próximos pasos, no hay objetivos definidos, solo está el momento, tal como es, sin narrativa que lo empuje hacia otro lado. Y ese silencio es difícil de sostener para la mente, porque la deja sin trabajo. Pero al mismo tiempo tiene algo profundamente honesto. No promete nada, no engaña, no distrae. En ese silencio empieza a notarse algo que siempre estuvo ahí, que la experiencia ocurre sola, que los pensamientos aparecen solos, que las emociones se mueven solas, que incluso el impulso de manifestar aparece solo. No hay un yo central controlándolo todo. Hay una secuencia de eventos que se despliega, y cuando eso se ve, aunque sea de manera parcial, la necesidad de intervenir pierde fuerza. No porque se prohíba intervenir, sino porque se vuelve evidente que la intervención no era tan efectiva como se creía. La simulación, vista desde ahí, deja de parecer una cárcel, y empieza a aparecer un entorno que no necesita ser dominado sino entendido desde dentro, no entendido conceptualmente sino habitado. Y habitar no es analizar, es estar sin agenda, estar sin intentar usar el momento como medio para otra cosa. Eso va en contra de casi todo lo aprendido, por eso no se sostiene mucho tiempo, por eso se entra y se sale, y eso está bien. El juego no exige perfección. Exige presencia intermitente. Cada vez que se vuelve a caer en el intento de controlar, el sistema lo refleja. No con castigo, sino con repetición. El mismo patrón, la misma sensación, la misma frustración. Hasta que se ve. Y cuando se ve, no desaparece mágicamente, pero pierde peso. Ya no se toma tan en serio. Ya no define la identidad. Es solo un movimiento más dentro de un campo más amplio. Ahí se empieza a intuir algo importante, que la realidad no necesita ser cambiada para ser comprendida, que el problema nunca fue lo que estaba ocurriendo, sino la relación con ello. Y esa relación no se modifica con técnicas, sino con honestidad, con la capacidad de quedarse frente a lo que hay sin correr a corregirlo. Y eso, aunque parezca simple, es una de las cosas más difíciles de sostener, porque quedarse implica
renunciar a la promesa de control, implica aceptar que no todo depende de uno, implica soltar la fantasía de ser el autor absoluto de la experiencia. Y esa fantasía era muy seductora, daba sentido, daba propósito, daba identidad, pero también generaba tensión constante, una tensión que se normalizó tanto que ya no se notaba. Cuando esa tensión empieza a disolverse, el juego sigue igual por fuera, pero algo cambia por dentro. Ya no hay tanta urgencia, ya no hay tanta prisa por llegar a otro estado, ya no hay tanta obsesión con manifestar un futuro distinto. No porque el futuro deje de importar, sino porque el presente deja de ser usado como escalón. Se vuelve suficiente, no perfecto, no ideal, pero suficiente. Y desde ahí, sin que nadie lo anuncie, la manera de interactuar con la realidad empieza a cambiar. No porque se decida hacerlo distinto, sino porque ya no hay la misma necesidad de empujar. Las acciones siguen ocurriendo, las decisiones se siguen tomando, pero ya no cargan el peso de tener que completar algo. Son respuestas naturales al momento, no intentos desesperados de corregirlo. El juego sigue, la simulación sigue, las reglas no cambian, pero la forma de jugar sí, y eso no se aprende, se descubre una y otra vez, porque cada vez que se olvida, el sistema lo vuelve a mostrar. No con palabras, sino con experiencia directa. Y mientras eso se va asentando, aunque sea de forma irregular, el impulso de manifestar empieza a perder protagonismo. No porque esté mal, sino porque ya no es el eje. Algo más básico empieza a ocupar ese lugar. Algo que no necesita nombre, ni explicación, ni promesa. Algo que simplemente observa cómo todo ocurre. Durante mucho tiempo se dio por sentado que la vida ocurre en el tiempo, como una línea que avanza. Pasado, presente, futuro. Y desde esa idea se intenta manifestar. Se proyecta algo hacia adelante, se imagina una escena futura y se hace un esfuerzo interno para alcanzarla. Pero si se observa con un poco más de honestidad, aparece algo extraño. La experiencia real nunca ocurre en el futuro, siempre ocurre ahora. El futuro existe como pensamiento, como expectativa, como imagen. El pasado existe como recuerdo, como relato. Lo único que se vive, lo único que se siente es este momento. Y aún así, la mayoría de la gente vive como si estuviera en otro lado. Aquí hay una distinción que casi nadie hace y que cambia todo. Una cosa es el tiempo cronológico, el del reloj y el calendario, útil para organizar la vida, para coordinar, para funcionar. Y otra cosa muy distinta es el tiempo psicológico. Ese tiempo no mide horas, mide distancia entre lo que es y lo que debería ser. Es el tiempo de todavía no, de falta, de cuando pase esto por fin voy a estar bien. Y es en ese tiempo donde ocurre casi todo el sufrimiento humano, porque es el único lugar donde el presente se siente insuficiente. Manifestar casi siempre nace desde ahí. No se manifiesta porque se está pleno, se manifiesta porque se está buscando salir de la hora. Se quiere otro estado, otra escena, otro resultado, y el momento presente se vuelve un obstáculo que hay que atravesar. Por eso incluso cuando alguien dice «estoy en paz», si escucha con más atención, se da cuenta de que muchas veces está en paz solo si el futuro se comporta como quiere. Es una paz condicionada, un acuerdo interno con el tiempo psicológico. Y aquí entra la metafísica de verdad, no como teoría bonita, sino como lectura del funcionamiento. Si esto es una simulación, no se despliega en el futuro, se renderiza ahora. Todo lo que existe para ti existe en este instante. El pensamiento, la emoción, el deseo, la espera, la ansiedad, incluso la idea de mañana aparece como una imagen ahora. El sistema no está respondiendo a tu futuro, está respondiendo al estado presente desde el cual imaginas ese futuro. Por eso el punto no es cómo manifiesto lo que quiero, sino desde qué estado estoy usando el tiempo para escapar del momento. La mayoría no ve esto porque vive hipnotizada por la narrativa. La mente construye una historia continua. Antes me pasó, ahora estoy trabajando en mí, después voy a lograr. Esa historia le da identidad al personaje, lo vuelve alguien en proceso. Y esa sensación de proceso es adictiva, porque mantiene la esperanza viva, mantiene la sensación de que falta poco, pero también mantiene activa la carencia. Siempre hay un después que salvará a la hora. Siempre hay algo que viene que por fin te va a acomodar. Y así, el momento se usa como escalón, se vive hacia adelante. Si quieres ver cuán real es esto, ni siquiera necesitas creerlo. Solo observa algo muy simple. Cuando estás esperando algo que deseas,
¿Qué pasa en tu cuerpo? No en tus ideas, en tu cuerpo. La tensión en el pecho, la urgencia, el impulso de revisar, de confirmar, de adelantar. Eso es tiempo psicológico. No es pensamiento, es estado. Es la sensación de que el ahora no alcanza. Y esa sensación es la que la simulación lee como input mucho antes de que la mente le ponga un mantra encima. Aquí aparece un punto práctico que la mayoría pasa por alto porque suena demasiado sencillo. La mente cree que la manifestación sucede en el futuro. En algún momento va a llegar. Pero lo que realmente se está manifestando es tu relación con el ahora. Si el ahora se vive como carencia, lo que se sostiene es carencia. Si el ahora se vive como presencia, lo que se sostiene es presencia. No como premio, no como magia, sino como coherencia. El sistema no está interesado en tus argumentos, está interesado en tu estado. Y tu estado está ocurriendo aquí, no allá. Esto explica por qué tanta gente hace todo bien y aún así siente que nada termina de acomodarse. Porque todo lo que hace está diseñado para modificar el futuro sin mirar cómo está viviendo el momento. Visualiza, afirma, imagina, pero con el cuerpo en falta, con el sistema nervioso en todavía no. Y ese todavía no es un lenguaje no verbal, más real que las palabras. El sistema responde a ese lenguaje porque es el único que no miente. Cuando alguien empieza a ver esto, la mente intenta apropiárselo rápidamente. Quiere convertirlo en una nueva técnica. Ok, entonces tengo que estar presente. Y en cuanto lo convierte en tarea, vuelve el tiempo psicológico. Algún día estaré presente. Cuando logre sostener presencia, entonces se arma otra escalera, otro futuro, y el momento vuelve a ser usado como medio. Por eso la presencia no funciona como objetivo, funciona como reconocimiento. No se llega a ella, se nota cuando ya nos está huyendo. La parte práctica entonces no es practicar más, sino observar la huida. Y la huida no siempre se ve como escapismo evidente, muchas veces se ve como crecimiento personal, como disciplina, como trabajo interior. Se ve como esfuerzo legítimo, pero si lo miras sin romantizarlo, muchas veces es la misma dinámica. El ahora no alcanza, necesito otra versión de mí, necesito otra realidad. Eso es tiempo psicológico disfrazado de espiritualidad. Mira qué pasa cuando por un instante no intentas mejorar nada. Ni tu estado, ni tus pensamientos, ni tu vibración, ni tu futuro. Solo un instante de no intervención. Ahí aparece algo raro. La mente se inquieta. Quiere recuperar su papel, quiere planificar, quiere entender, quiere volver a empujar. Y justo ese impulso es el que vale oro observar, no para detenerlo a la fuerza, sino para verlo como lo que es, el mecanismo que sostiene el tiempo psicológico. El personaje necesita futuro para existir, necesita después para justificarse. Sin eso se siente amenazado. La simulación no castiga ese mecanismo, lo refleja. Y lo refleja a través de eventos que sostienen la misma sensación de espera. Por eso es tan común que cuando alguien está obsesionado con un resultado, todo se demore. No porque haya una fuerza externa jugando en contra, sino porque el estado dominante es todavía no. Y la simulación es coherente. Si el estado es todavía no, el render se organiza alrededor de todavía no. No como maldición, sino como espejo. Aquí entra otra cosa práctica que casi nadie hace, porque no suena productiva, observar la latencia. Hay un desfase natural entre estado y evento, y ese desfase es donde la mente se desespera y empieza a interferir. Interpreta el silencio como fracaso, pero ese silencio es parte del sistema, es procesamiento, es coherencia acomodándose. Si en ese punto la mente empuja, acelera, corrige, lo que hace es sostener el estado de urgencia. Y la urgencia vuelve a ser el input. Por eso, más que intentar manifestar, lo que cambia el juego es ver cuándo el ahora se vuelve insoportable y aparece la necesidad de escaparlo. No para soportarlo como penitencia, sino para reconocer que el malestar no viene del evento, viene de la relación con el momento. En cuanto eso se ve, aunque no se solucione, ya hay un cambio. Porque el personaje deja de estar completamente hipnotizado. Aparece un margen. Ese margen es importante. No es una conclusión, no es un logro. Es solo espacio. Y en ese espacio, por momentos, el futuro deja de tener tanto poder. No desaparece, pero se vuelve una idea más, no el centro de la vida. El ahora deja de ser escalón. Se vuelve suficiente. No perfecto, no ideal, pero suficiente. Y desde ahí, lo que ocurra afuera ocurre con menos carga, ya no tiene que salvarte. A medida que esto se vuelve más claro, la pregunta ¿cómo manifiesto? Se empieza a sentir extraña, casi infantil.
No porque el deseo sea malo, sino porque se vuelve evidente que el deseo estaba siendo usado como vehículo para salir del momento. Y cuando el momento deja de ser enemigo, el deseo cambia de calidad. Puede existir sin urgencia, puede existir sin convertir el ahora en falta, y eso, aunque suene pequeño, cambia el tablero por completo. El sistema sigue siendo coherente, el juego sigue, la simulación sigue renderizando, pero el centro desde el cual se vive empieza a desplazarse, ya no tanto desde el tiempo psicológico, sino desde el momento. Y cuando eso ocurre, aparece algo que no se puede fabricar, una presencia sobria, sin promesa, sin épica, algo que no necesita entenderlo todo para estar, algo que observa cómo la mente construye futuros y recuerdos sin quedar atrapado en ellos. Y desde ahí, sin esfuerzo y sin anuncios, se vuelve inevitable ver otra pregunta, más incómoda que todas. Si el futuro es solo una imagen que aparece ahora, ¿quién es el que vive corriendo hacia él? Y esa pregunta, cuando se sostiene sin respuesta rápida, empieza a cambiar el juego desde adentro. En algún momento, después de haber mirado la realidad, el sistema, el tiempo y la coherencia, empieza a aparecer algo más cercano. No como una idea nueva, sino como una sospecha incómoda. Que todo este intento de cambiar lo que ocurre no está viniendo de un lugar neutro, que hay una voz específica, una postura interna muy concreta desde la cual surge el deseo de manifestar, de corregir, de llegar a otro estado. Y cuando se la observa con un poco más de atención, se vuelve evidente que no es tú en un sentido amplio, es una versión, un rol, un personaje. Ese personaje no es falso ni enemigo, es funcional. Se construyó para navegar el mundo, para adaptarse, para sobrevivir, para encajar. Tiene historia, memoria, expectativas. Necesita continuidad. Necesita saber quién fue, quién es y quién será. Y para sostener esa continuidad necesita tiempo psicológico, necesita futuro, necesita proyectos, necesita algo que esté por venir para sentirse vivo. Por eso el personaje siempre está en proceso, siempre mejorando, siempre corrigiéndose, siempre avanzando hacia algo y desde ahí intenta manifestar. El problema no es el personaje, el problema es cuando se confunde con el centro, cuando se cree que esa voz es la que vive la experiencia completa. Porque el personaje por diseño nunca está satisfecho, no puede estarlo. Si se satisficiera del todo, dejaría de tener función, necesita carencia para moverse, necesita un todavía no para seguir existiendo. Y por eso, incluso cuando consigue lo que quería, rápidamente aparece otra meta, otro deseo, otra versión mejorada de sí mismo, no por ambición desmedida, sino por estructura. Aquí es donde muchas personas se confunden y se atacan a sí mismas. Creen que el problema es el ego, que hay que eliminarlo, trascenderlo o dominarlo, pero eso vuelve a ser el personaje intentando arreglarse a sí mismo. El ego tratando de dejar de ser ego. Es el mismo bucle con otro disfraz. El personaje no se corrige, se ve, y esa diferencia es enorme. Cuando se empieza a observar al personaje en acción, algo cambia. No porque desaparezca, sino porque deja de ocupar todo el campo. Empiezas a notar cuándo aparece, cuándo toma el control, cuándo quiere acelerar, cuándo necesita resultados, cuándo se tensa ante la espera, cuándo interpreta el silencio como amenaza. Y ese notar no es un análisis frío, es una observación viva, casi corporal. Se siente en la postura, en la respiración, en la urgencia. Fíjate, por ejemplo, qué pasa cuando algo no sale como esperabas. Antes incluso de pensar esto no funcionó, hay una reacción, un microajuste interno, una contracción. Esa contracción es el personaje intentando recuperar control, no con maldad, sino con hábito. Lleva años haciéndolo. Y cada vez que se activa, la simulación responde mostrando más escenarios que alimentan esa misma tensión, no como castigo, sino como coherencia. El personaje vive convencido de que está separado del sistema, cree que tiene que empujar desde afuera para que algo cambie, pero en realidad el personaje es una expresión más del sistema, no está jugando contra él, está jugando dentro de él. Y cuando se ve eso, aunque no se haga nada al respecto, la relación cambia, ya no hay tanta lucha. No porque se gane, sino porque se deja de pelear una guerra imaginaria. Aquí aparece algo muy sutil. Cuando el personaje se observa, pierde solidez. No porque se lo critique, sino porque deja de ser invisible. La invisibilidad es lo que le da poder. Mientras no se lo ve, dirige todo. Cuando se lo ve, sigue operando, pero ya no gobierna en silencio. Aparece un margen.
un espacio entre la reacción y la acción. Y ese espacio no es algo que se crea, es algo que siempre estuvo ahí, pero que estaba ocupado por la identificación constante. En ese margen empieza a notarse otra cosa, que hay algo que observa al personaje sin necesidad de corregirlo. Algo que no necesita futuro para existir. Algo que no se define por logros ni por fracasos. No porque sea especial, sino porque no funciona bajo la lógica del personaje. No necesita continuidad narrativa, no necesita historia. Está presente incluso cuando la mente está en silencio y también cuando está llena de ruido. Ese algo no es una entidad mística ni una versión mejorada de ti. No tiene cualidades que puedas describir fácilmente. No se siente como entusiasmo ni como calma absoluta. Es más bien una presencia sobria. Una capacidad de ver lo que ocurre sin inmediatamente apropiárselo. Y esa capacidad no se entrena. Se reconoce cuando el personaje deja de ocupar todo el espacio. Aquí es importante no adelantarse. La mente escucha esto y quiere saltar directamente ahí. Quiere decir, entonces yo soy el observador. Pero eso vuelve a ser el personaje apropiándose de la idea, convirtiéndola en identidad. Y eso la vacía de sentido. El observador no se puede reclamar, no se puede usar como etiqueta. Solo se nota cuando el personaje se relaja un poco. La parte práctica de esto no está en hacer algo distinto, sino en ver cuándo el personaje toma el volante. No para quitárselo a la fuerza, sino para reconocer el gesto. Cuando quiere manifestar con urgencia, cuando necesita señales, cuando interpreta cada evento como confirmación o rechazo, cuando se siente especial si algo sale bien o inútil si sale mal. Todo eso es el personaje buscando validarse a través de la simulación. Y la simulación, fiel a su coherencia, responde mostrándole escenarios donde esa validación nunca es suficiente. No porque sea cruel, sino porque el personaje nunca puede llenarse del todo. Su función no es completarse, es moverse. Y mientras se espere que el movimiento lleve a la satisfacción final, el juego seguirá igual. Cuando esto se empieza a ver, incluso de manera parcial, algo se afloja. El impulso de manifestar no desaparece, pero se vuelve menos dramático. Ya no está cargado de la misma identidad. Ya no define quién eres. Es solo un deseo que aparece y se va. No una misión existencial. Y esa diferencia cambia la relación con todo lo demás. El personaje sigue ahí, sigue planificando, deseando, reaccionando. No hay que eliminarlo, sería absurdo. Es parte del juego, pero ya no es el centro absoluto, ya no se le cree todo. Y esa desidentificación progresiva no trae euforia, trae sobriedad, un tipo de calma que no depende de que las cosas salgan bien, una sensación de estar menos atrapado en la narrativa personal. Desde ahí la vida no se vuelve perfecta ni controlable, pero deja de sentirse tan personal. Los eventos ya no son leídos como juicios sobre quién eres. Son movimientos del sistema, escenas de una simulación coherente. Y tú participas en ellas, pero no necesitas que te definan. Esto no es un logro, no es un estado al que se llega y se queda. Se entra y se sale. El personaje vuelve a tomar el control muchas veces, y cada vez que lo hace, el sistema lo muestra, no para castigarlo, sino para hacerlo visible otra vez. Y esa visibilidad es suficiente. No hace falta corregir nada más. Cuando la identificación se relaja, aunque sea por momentos, la pregunta sobre manifestar empieza a perder sentido. No porque sea incorrecta, sino porque se vuelve secundaria. Ya no es el eje alrededor del cual gira todo. Aparecen otras preguntas más silenciosas, menos urgentes. Preguntas que no buscan respuesta inmediata. Y esas preguntas no vienen del personaje. Vienen de algo más profundo, más estable, menos interesado en llegar a algún lado, y sin necesidad de nombrarlo todavía, se empieza a sentir que hay un punto desde el cual todo esto se observa sin esfuerzo. Un punto que no necesita futuro para existir, un punto que no se tensa ante la espera, un punto que no intenta manifestar nada porque no se siente incompleto. Ese punto no se alcanza, no se conquista, no se merece. Está ahí cuando el personaje deja de gritar un poco, cuando el ruido baja lo suficiente como para que algo más se haga evidente. Y esa evidencia no cambia el juego por fuera de inmediato, pero lo cambia por dentro de una forma irreversible. Desde ahí, el cierre empieza a insinuarse, no como final, sino como silencio creciente, como una sensación de que ya no hay tanto que decir ni que hacer, no porque se haya entendido todo, sino porque la necesidad de entenderlo todo empieza a disolverse. Y en ese silencio, sin empujarlo, algo termina de acomodarse solo.
Después de haber observado el esfuerzo, el tiempo, el personaje y la simulación, empieza a hacerse evidente algo que antes no se veía porque estaba demasiado cerca, que este juego no empezó contigo, que cuando apareciste el tablero ya estaba armado, las reglas ya estaban en funcionamiento y el sistema ya se estaba desplegando. No llegaste a crear nada desde cero, llegaste a participar. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo la forma de vivir la experiencia. Durante mucho tiempo se creyó que manifestar era tomar control, que crear realidad era imponer intención sobre el sistema, que el jugador tenía que aprender a escribir el código para ganar la partida. Pero esa idea carga un peso enorme porque convierte cada resultado en una prueba personal. Si sale bien, es mérito. Si sale mal, es error. Y así se vive bajo una presión constante, como si cada evento estuviera evaluando si estás jugando correctamente. Pero cuando se mira con más claridad, esa lectura empieza a desmoronarse. Este juego no fue diseñado para que el personaje lo controle. El personaje no escribió las reglas. No decidió cómo funciona el tiempo, ni cómo aparece la experiencia, ni cómo se renderiza el momento. Eso no es injusticia, es diseño. El tablero no responde a deseos individuales porque no está ahí para complacer identidades. Responde a una coherencia más amplia, a una lógica que no necesita ser entendida para operar. Y aceptar eso no es rendirse, es ubicarse. Cuando se deja de insistir en ser el creador absoluto, ocurre algo inesperado, desaparece la culpa. Ya no hay que reprocharse por no manifestar lo suficiente, por no pensar bien, por no vibrar alto, por no hacerlo perfecto. No estabas fallando, estabas intentando jugar un rol que no existía y al mismo tiempo desaparece la omnipotencia. Esa fantasía de que todo depende de ti, de que tienes que sostener el mundo con intención constante. Eso también se cae. Y lo que queda, aunque más sobrio, es mucho más liviano. El juego sigue siendo exigente, la vida no se vuelve simple ni cómoda de repente, pero deja de sentirse personal. Los eventos ya no llegan como juicios sobre quién eres, llegan como movimientos del sistema, escenarios que aparecen, se desarrollan y se disuelven. Y tú participas en ellos, respondes, actúas, decides, pero ya no desde la necesidad de controlar el resultado final, desde otro lugar, un lugar más estable. Aquí suele aparecer una confusión. La mente interpreta esta posición como pasividad, como falta de ambición, como renuncia. Pero no es eso. No se trata de dejar de actuar, sino de dejar de forzar. Las acciones siguen ocurriendo. Se siguen tomando decisiones, se siguen deseando cosas. La diferencia es que ya no se usan para completar una identidad ni para escapar del momento. Se vuelven respuestas naturales al contexto, no intentos desesperados de corregirlo. Cuando se entiende que el juego tiene diseño previo, algo se acomoda por dentro. Ya no se espera que la realidad confirme constantemente quién eres. Ya no se vive el ahora como un medio para llegar a otro estado. El momento deja de ser una sala de espera. Se vuelve el lugar donde realmente ocurre la experiencia. Y eso no es poca cosa, porque ahí se recupera algo que se había perdido sin notarlo, la presencia. La presencia no como concepto espiritual, sino como estar completo en lo que ocurre, sin dividir la atención entre lo que es y lo que debería ser, sin usar cada instante como escalón. Y desde esa presencia, la relación con el sistema cambia. No porque el sistema se vuelva más benevolente, sino porque ya no hay fricción innecesaria. No se está peleando con el diseño, se está jugando dentro de él. Aquí es donde la idea de creadores del juego cobra sentido real. No como figuras externas a las que haya que temer o adorar, sino como recordatorio de algo simple. La autoría no está en el personaje. El código no se escribió desde la identidad individual. Hay una inteligencia más amplia sosteniendo la simulación, una lógica que permite que la experiencia exista. Y reconocer eso no te quita poder, te devuelve al lugar correcto dentro del sistema. Porque cuando el personaje deja de intentar ser el creador, aparece algo más interesante, la posibilidad de ser un buen jugador, no en el sentido competitivo, sino en el sentido profundo. Alguien que entiende las reglas básicas del entorno, que sabe cuándo actuar y cuándo no interferir, que reconoce la latencia del sistema y no la confunde con fracaso, que puede desear sin urgencia y participar sin ansiedad. El resultado de todo este recorrido no es una técnica nueva ni una habilidad especial. Es una postura interna distinta. Ya no estás parado frente a la realidad exigiendo que cambie para validarte.
Estás dentro del juego, consciente de que no lo controlas, pero también consciente de que no estás perdido. Hay coherencia, hay diseño, y tú formas parte de eso. Desde ahí la pregunta sobre manifestar pierde peso, no porque sea incorrecta, sino porque deja de ser central. Ya no se trata de cómo creo lo que quiero, sino de desde dónde estoy viviendo lo que ocurre. Y esa pregunta, cuando se sostiene, empieza a ordenar todo lo demás sin esfuerzo. Las decisiones se vuelven más claras. Las reacciones pierden intensidad. La urgencia se diluye. El personaje sigue apareciendo. Sigue queriendo controlar, mejorar, llegar. No hay que eliminarlo. Es parte del juego. Pero ya no gobierna solo. Hay algo más amplio observando su movimiento. Algo que no necesita ganar ni perder. Algo que no se tensa cuando el resultado se demora. Y esa presencia silenciosa es el verdadero cambio. No porque haga algo especial, sino porque ya no está confundida. Al final, el verdadero resultado no es haber entendido la simulación ni haber descubierto quién controla el juego. El verdadero resultado es haber dejado de jugar desde la confusión. Haber soltado la idea de que estabas fallando. Haber soltado la carga de tener que manifestar para estar bien. Haber recuperado una relación más honesta con el momento. Y desde ahí todo sigue, la vida continúa, el juego continúa, las escenas aparecen y desaparecen, pero tú ya no estás empujando el tablero para que confirme quién eres. Estás participando, observando, respondiendo, no como creador omnipotente ni como víctima del sistema, sino como parte consciente de un diseño más amplio. Ese es el cierre real, no una promesa, no una técnica, no una respuesta mágica, ¿no? Sino la sensación clara de que ahora sabes desde dónde estás jugando. Y eso, aunque no lo parezca, lo cambia todo.